Estudiantes, damos inicio a la clase de biología, continuando con el tema de microbiología. Recordemos que la microbiología es una disciplina que se encarga del conocimiento de aquellos agentes extraños que causan enfermedades, gérmenes. Algunos los denominan microorganismos, ¿no? La imagen que usted aprecia es una bacteria, la cual se presenta como un organismo procariota, presenta una membrana celular, presenta además una pared celular, tiene una cápsula proteica que podemos apreciar por acá, prolongaciones citoplasmáticas como cilios o flagelos, existe un ácido nucleico, ¿no? Un ADN que está situado, está disperso por todo el citoplasma. Existe también otra estructura que es un plasmidio, el cual va a determinar que haya reproducción en la bacteria para que exista la enfermedad. Existen ribosomas, ¿no? Esta bacteria, en este caso, es patogénica, que causa enfermedades. Las bacterias, ya para un conocimiento amplio, presentan una cápsula por acúmulo de sustancias, ¿no? A medida que van invadiendo células, van acumulando sustancias o en el momento que han invadido una célula, acumulan sustancias y tienen una cápsula proteica, ¿no? Una cápsula proteica externa. Presentan un ADN, ya no es un ácido ribonucleico, es un ácido desoxirribonucleico con doble hélice. Pero hay una característica, la forma no es helicoidal, sino es una forma circular. Tienen una reproducción directa cuando invaden a una célula y buscan su código genético. A su vez, presenta una pared bacteriana. Esta pared bacteriana va a determinar que tenga una forma definida las bacterias y también les sirve de protección. La membrana de la célula bacteriana tiene lípidos y tiene proteínas. Esa membrana que determina la formación de su célula tiene lípidos y proteínas. Son sustancias químicas que constituyen esa capa, esa envoltura. Además, el genotipo de las bacterias es por herencia, ¿no? Y el fenotipo por circunstancia. Es decir, puede cambiar la característica de una bacteria, puede desarrollarse más allá, puede evolucionar incluso, ¿no? Si tomamos en cuenta la clasificación dependiendo la morfología, hablamos de bacterias bacilos que son en forma cilíndrica, cocos esferas, espirilos en forma de espiral, también podemos mencionar a los vibriones, ¿no? A los vibriones en forma de coma decimal. Estas bacterias son patogénicas, las que ocasionan enfermedades, también producen enzimas a través de una sustancia. La penicilina, por ejemplo, va a determinar que exista la formación de esta sustancia. Y esa sustancia ayuda a combatir alguna enfermedad, ¿no? Más al contrario. Se relaciona más con la enfermedad. ¿Qué enfermedades ocasionan estos agentes extraños? En el caso del bacilo de Koch, la tuberculosis va dañando los pulmones y la persona puede tener un signo, ¿no? Un escorbuto, la saliva con sangre. Es porque vive este bacilo de Koch en los pulmones y ocasiona esa enfermedad. Recordemos que la tuberculosis a la fecha es tratada, ¿no? Otra de las enfermedades que pueden ocasionar las bacterias es el cólera. La bacteria que ocasiona esta enfermedad se la denomina Vibrio cholerae, ¿no? Porque se da por alimentos contaminados, puede ocasionar diarreas, desde diarreas leves hasta crónicas y puede determinar la mortalidad de una persona. Neumonía también es afectada por los estreptococos, van afectando los sacos alveolares, ¿no? Depositando una sustancia, va a haber una inflamación y puede haber daños mayores si es que no existe una atención inmediata de un especialista. En algún momento usted de pronto consumió algo que fue de su agrado, ¿no? Y no lo han manipulado bien. En los alimentos contaminados, los alimentos que no tienen buena higiene, no se manipulan bien, existe esta bacteria. Es una enfermedad que se adquiere por consumir alimentos contaminados. Esta bacteria puede ocasionar un daño en el sistema nervioso, daño en los nervios, puede ocasionar un daño en los pulmones, ¿no? Incluso puede determinar un parálisis, ¿no? Tomemos en cuenta, tengamos cuidado al consumir alimentos o cualquier sustancia que requiera nuestro organismo, siempre deben ser manipulados adecuadamente.
Meningitis. Recordemos que el encéfalo está revestido, está protegido por 3 meninges, ¿no? Aracnoides es una de ellas. Cuando hay alteración en esas meninges que protegen el encéfalo, va a haber una inflamación por la presencia de esta bacteria. Esa inflamación puede determinar que haya la inactividad de los órganos del encéfalo, que haya una afección, que haya un daño, puede haber un daño en alguna región del cerebro, puede ser un daño en el cerebelo y eso va a afectar a la funcionalidad de nuestro organismo. Entonces tomemos en cuenta que si ingresa un agente extraño a nuestro organismo, no es con el fin de tener una vida independiente, simplemente es con el fin de causar una enfermedad, ¿no? Aquí hay pequeñas imágenes que usted puede apreciar, puede relacionar con las enfermedades que se ha indicado. Hongos. Los hongos son organismos eucariotas, no son procariotas. Son organismos más complejos, tienen un núcleo diferenciado y tienen el material genético dentro de ese núcleo, tienen distintos organelos, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, es más complejo, tiene una membrana, un citoplasma, ¿no? Tiene un citoesqueleto, son organismos más complejos. Tienen una pared celular con quitina, la quitina es un carbohidrato, hemos avanzado esto en biomoléculas. Son organismos eucariotas, heterótrofos, no fabrican su propio alimento, sino se alimentan de otra sustancia al invadir a una célula o simplemente descomponen la materia orgánica. No tienen clorofila, se asemejan a las plantas, pero no tienen clorofila, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los hongos, podemos mencionar a los saprófitos, ¿no? Dentro de los saprófitos, ¿no? Si hablamos de saprófitos, son provenientes de vegetal o animal, ¿no? Ahí están los líquenes. Micorrizógenos. Esta clasificación va a determinar que haya una simbiosis en relación a los minerales y agua, ¿no? Carbohidratos y proteínas. También existen liquenizados, ¿no? Son organismos simbióticos que se forman entre un hongo y una alga y van a proveer humedad y nutrientes. Y lo que conocemos ahora en nuestro tema microbiología, los parásitos, ¿no? Los parásitos se pueden presentar, bueno, van a ingresar a nuestro organismo, van a proliferar una célula, un tejido, o simplemente se pueden establecer en las superficies. Hay enfermedades causadas por hongos, por ejemplo, en la epidermis o en alguna región del pie, en la parte genital, ¿no? Ahí viven estos, se proliferan, se desarrollan, se metabolizan y desde luego ocasionan una enfermedad. Algunas enfermedades vamos a mencionar de manera concreta. Existen hongos venenosos, ¿no? Y estas van a determinar la eliminación de sustancias sanguinolentas y va a haber un daño necrótico en la persona que la consume, ¿no? Esos hongos venenosos no son fáciles de reconocer. Es por eso que si se consumen hongos debe ser con la intervención de uno que es conocedor de él. También existe otra de las clasificaciones, Deuteromiceto. Este va a ocasionar un pie de atleta, ¿no? Va a ocasionar que exista un ardor y una piel escamosa, especialmente en la planta de los pies en relación a los dedos que existen. Otro ejemplo, Aspergillus fumigatus, es un hongo que va a ocasionar esta enfermedad, aspergilosis, va a ocasionar un daño en los pulmones, va a haber una inflamación, una infección en los pulmones, ocasiona sinusitis, ¿no? Tenemos unos dolores en la parte superior del cráneo, otitis, problemas con el oído, por la presencia de estos hongos que están metabolizando. También existe este hongo, Paracoccidioides o micosis, que va a determinar esta enfermedad. Va a penetrar a los pulmones y se va a diseminar mediante la sangre, que determina en la persona que va a haber un problema en la respiración, le va a faltar el aire, puede presentar heridas cutáneas, inflamación de los ganglios, ¿no? Y cuando llega la inflamación de los ganglios ya es un problema, porque recordemos que los ganglios son órganos defensivos, ¿no? Son órganos que están en relación al mecanismo de defensa, los leucocitos. Otro de los hongos que puede, y esta es la característica, ¿no? Cuando una persona tiene esta enfermedad por la vivencia de este hongo, estos cambios pueden existir.
También se puede apreciar la tiña, es un sarpullido en forma de anillo, ¿no? Que existe. Aquí podemos tomar en cuenta esta estructura. Enfermedades que ocasionan los hongos. Hasta que hemos desarrollado esta clase. La siguiente clase vamos a continuar. Recordemos que Dios nos ama, Dios suple todas nuestras necesidades. Y la pregunta es, ¿pediste por tu vida? ¿Estuviste en oración? Quizás tienes ese hábito en casa o no la tienes. Es momento hoy y más adelante, en todo momento debemos acudir a Dios. Pidamos a Dios para que nos proteja, nos cuide, cuide de nuestras familias y nos guíe en todo momento. Y no aumenten los datos de la pandemia. Hasta la siguiente clase, estudiante. Dios te bendiga.